Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, terminando este año atípico. En esta ocasión les presento el último video explicativo del experimento hogareño 6 que han hecho y han entregado sus informes ya. Básicamente también es como un cierre del bloque que estuvimos trabajando con los experimentos hogareños, que comenzó con el análisis de la polaridad de diferentes sustancias y pudimos relacionarla con distintas propiedades como la volatilidad, como el punto de ebullición o de fusión, la tensión superficial o en estos últimos experimentos con la solubilidad. En este caso lo que vamos a trabajar es la relación entre solubilidad, es decir, la capacidad de una sustancia, de un solvente más que nada, de disolver algún determinado soluto, y cómo se relaciona con la temperatura. Bueno, en primer lugar vamos a empezar a analizar cómo se relaciona la temperatura con la disolución de sólidos. Esta era la primera parte del experimento hogareño, en donde tenía que comparar la disolución de la sal y el azúcar en agua a distintas temperaturas. Aquí sucedió algo en varios informes que me enviaron, que suele pasar en la parte experimental y más cuando no estamos en un laboratorio, que es que las observaciones no eran muy claras o no les permitían tomar una decisión pertinente en las actividades propuestas en la guía, y por eso quizás muchos y muchas de ustedes eligieron la sustancia A y B incógnitas que se le proponía al revés. Aquí les muestro los resultados de la misma experiencia que ustedes hicieron, pero en una situación controlada, en un laboratorio con material de laboratorio. Esto es básicamente una cierta cantidad, la misma cantidad de sal común dispuesta en un tubo graduado de vidrio, en un tubo que mide volumen, con la misma cantidad de agua. En el caso de la izquierda con agua fría, agua a 4 grados, y en el caso de la derecha con agua caliente a aproximadamente 80 grados. Se pusieron en contacto ambas sustancias, se agitó y se dejó reposar un ratito hasta que se pudieron ver claramente los sólidos. Como podrán ver, la cantidad total de sustancias es la misma, mientras que la cantidad relativa entre la solución que está por encima, eso no es agua pura lo que está por encima de la sal sólida que está decantada, sino una solución salina, es muy similar también en ambos casos. Quizás podemos suponer que en el caso del agua caliente hay un poco más de volumen de solución sólida frente al de sólido. Bien, es como si se disolvió un poquito más de sólido. Si repetimos este mismo experimento, pero con azúcar, observamos lo siguiente. Noten que aquí también tenemos el mismo volumen total en ambos tubos, pero aquí la diferencia de la temperatura del agua que se colocó inicialmente es mucho más clara. En el caso del agua fría tenemos un volumen de aproximadamente 10 mililitros de sólido sin disolver, mientras que para el agua caliente ese volumen es de aproximadamente 5 mililitros o menor incluso, es decir, hay una mayor disolución, una claramente mayor disolución de azúcar cuando aumentamos la temperatura del agua inicial. Repito nuevamente que el líquido que se observa en ambos casos no es agua pura, sino que es una solución azucarada en este caso. También lo que podemos hacer es comparar las diferentes sustancias temperatura-temperatura, es decir, podríamos comparar los dos tubos con agua fría. Y aquí podríamos observar, aquí se comenzó con la misma cantidad inicial de sal y de azúcar, y ya pueden ver que inicialmente con el agua fría la sal se disolvió menos que el azúcar. Bien, es decir, de la misma cantidad inicial, ahora tenemos un volumen de unos 12 mililitros de sal sin disolver, mientras que en el caso del azúcar es aproximadamente 8. Es decir, que ya tenemos una diferencia inicial en la disolución de ambas. Por lo tanto, acá vemos dos efectos claros. Primero, que ante una misma condición inicial de agua y de cantidad de sólido, la sal se disuelve menos que el azúcar. Y por otro lado, que a mayor temperatura la solubilidad de la sal prácticamente no cambia, mientras que la del azúcar sí cambia mucho, se disuelve más. Lo que aparecía en su trabajo práctico, lo que deberían
decidir era cuál de estas dos gráficas se correspondían a la solubilidad de la sal y del azúcar. Analicemos un poco las gráficas antes de decidir. Vean que en el eje de las abscisas, en el eje comúnmente llamado X, aparece la temperatura, bien, en grados Celsius, del agua, más que nada, o del sistema, pero podemos pensarla como la temperatura del agua que se le agrega al sólido. Mientras que en el eje de las ordenadas, o el eje Y, aparecen los gramos disueltos en 100 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar considerando 100 mililitros de solución. Bien, es decir, que nosotros vamos a tener 100 mililitros de un líquido que va a estar compuesto por agua a diferentes temperaturas y el sólido. Esta tabla curva lo que está indicando para cada temperatura es cuántos gramos de cada una de las sustancias vamos a poder encontrar en esos 100 mililitros. Por ejemplo, a ver, analicemos un punto sencillo. Analicemos este punto, ¿bien? Tomemos como que este punto es 20-200. Esto quiere decir que para la sustancia correspondiente a esta curva, si nosotros usamos agua a 20 grados y disolvemos todo lo que podamos de esta sustancia en ese agua, vamos a poder encontrar que en 100 mililitros de ese líquido final, que va a ser la solución de esta sustancia, van a existir 200 gramos del sólido disuelto. Por ejemplo, en el caso de que esto sea sal, podríamos decir que a 20 grados, en 100 mililitros de la solución más concentrada que podamos hallar de sal, van a existir 200 gramos de sal, no más. Bien, es decir, la solubilidad es una propiedad límite. No vamos a poder encontrar nunca 250 gramos de esta sustancia disuelta en 100 mililitros de una solución de esa sustancia. Nunca a 20 grados. Lo máximo va a ser 200. ¿Podemos encontrar 100? Sí, porque más diluida sí puede ser, pero más concentrada, nunca. ¿De acuerdo? Y estas curvas lo que muestran es cómo varían esas cantidades máximas que podemos disolver y vamos a poder encontrar en 100 mililitros de solución para distintas sustancias. ¿Cómo podemos decidir cuál de estas curvas representa o está relacionada con la sal y cuál con el azúcar? Tenemos dos formas sencillas. Una es utilizando la comparación que hicimos con su comportamiento a bajas temperaturas, por ejemplo. A bajas temperaturas vemos que la sal se disuelve menos que el azúcar. Bien, es decir, que empezando de la misma cantidad de ambas sustancias sólidas, claramente el azúcar genera más disolución que la sal, mientras que en la sal aparece más sólido. Por lo tanto, ahí estaríamos trabajando a, supónganse, 10 grados. Es decir, estamos trabajando siempre a la misma temperatura, que acá le llamamos temperatura fría, entonces estamos trabajando sobre esta recta vertical. ¿Cuál de las dos sustancias se disuelve menos? Bien, esta, que está aquí abajo, digamos la que corresponde a esta curva, se disuelve como máximo esta cierta cantidad, que es menor a la cantidad que se disuelve esta sustancia que está aquí arriba. Por lo tanto, de ahí podríamos deducir que esta de aquí abajo se corresponde con la sal, que es la que menos solubilidad tiene a baja temperatura, mientras que la de arriba se correspondería con el azúcar, que es la que más solubilidad tiene a esa temperatura. Otra posibilidad es comparar el efecto cuando subimos la temperatura para cada sustancia. En el caso de la sal, lo que vemos es que al subir la temperatura, la disolución no cambia prácticamente nada. Es imperceptible el cambio. Prácticamente parece que se disuelve la misma cantidad. Mientras que para el azúcar se disuelve más cantidad, hay mayor cantidad de solución. Entonces, lo que esperaríamos es que para la sal común, al aumentar la temperatura, la cantidad de gramos disuelta en 100 mililitros prácticamente no cambie, es decir, una recta prácticamente horizontal. Mientras que para el caso del azúcar, esperaríamos ver una función creciente. Bien, por lo tanto, eso también apoya el hecho de que esta curva sea la correspondiente a la sal, mientras que esta sea la correspondiente al azúcar. Luego, les informaba una tabla en donde tenían los datos para distintas temperaturas de solubilidad en 100 mililitros de solución del cloruro de potasio. Si graficaban esta curva, lo que obtenían es algo similar a esta curva roja que se muestra aquí. Bien, es decir, que era muy similar a la sal común, lo cual es bastante pensable, ya que, como decía en el texto, el cloruro de potasio también es un sólido cristalino
que se utiliza incluso para salar la comida en la sal marina, y está muy relacionado con la sal común, que es cloruro de sodio. Bien, comparten el anión, pero tienen un catión distinto. Y ambas son muy diferentes al azúcar, que como ya hemos analizado en nuestros trabajos prácticos, es una sustancia con muchos más átomos de carbono, es una sustancia orgánica, bien, polar, no iónica, entonces se espera que su comportamiento sea muy distinto. En el caso del cloruro de potasio, lo que vemos es que su solubilidad a distintas temperaturas está en un rango muy similar al del cloruro de sodio, no hay grandes diferencias. Está entre 25 y 60 gramos en 100 mililitros de solución. Pero a diferencia del cloruro de sodio, tiene sí una tendencia un poco más creciente, notablemente creciente, comparado con la tendencia de la sal común. ¿Esto qué quiere decir? Que el cloruro de potasio realmente empieza a solubilizarse un poco más a medida que la temperatura aumenta. Noten que esto es común a los tres sólidos. La sal común, aunque no parezca, también tiene una pequeña tendencia a aumentar su solubilidad a medida que aumenta la temperatura, pero es muy pequeña comparada con el cloruro de potasio y más aún con el azúcar. Y en uno de los ítems les pedía cómo podrían hacer para identificar el cloruro de sodio del cloruro de potasio, ya que ambos son sólidos, blancos, cristalinos, muy similares a la vista, incluso si nos animamos a probarlo, cosa que no recomiendo cuando no sabemos qué sustancia es, son ambos prácticamente igual de salados. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para diferenciarlos? Algunos y algunas de ustedes me propusieron experimentos, por ejemplo, en el ensayo de iones a la llama, lo cual está perfecto, pero haciendo uso de las propiedades de disolución, vemos que más que nada a altas temperaturas en la solución, la solubilidad de ambas sustancias es bastante distinta. Bien, digamos, la sal se disuelve bastante menos, más o menos a unos 40 gramos en 100 mililitros frente al cloruro de potasio, que está en unos 55-60 gramos en 100 mililitros. Y por lo tanto lo que uno podría intentar hacer es buscar una cantidad intermedia. Es decir, con ambos sólidos, que los tenemos en cantidad y lo podemos diferenciar, aunque no sabemos cuál es cuál, intentar disolver 50 gramos, que es justo una cantidad intermedia entre estas dos, en 100 mililitros de solución. Claramente, el cloruro de potasio vamos a poder llevarlo hasta esa concentración. Bien, porque estamos en un nivel de solubilidad menor a la límite, a la máxima que puede admitir. Mientras que para la sal común, esto ya supera su solubilidad límite, supera la cantidad máxima de gramos que vamos a poder encontrar en 100 mililitros de solución. Entonces nunca vamos a poder disolver todo y vamos a ver que queda sólido depositado en el fondo, como en estos casos. De esta manera podemos diferenciar por solubilidad cuál es el cloruro de potasio y cuál es el de sodio. Bien, en la segunda parte de su experimento hogareño tenían que analizar la disolución de gases y su relación con la temperatura. Esta es una foto que obtuve de uno de sus trabajos prácticos que representa cómo se comportaba una bebida carbonatada que está dentro de estos frasquitos frente a un baño en agua fría o en agua caliente. Como podrán observar claramente, por eso elegí esta foto que me pareció muy bella, en el caso del agua fría, en el interior del frasco no observamos prácticamente burbujas, mientras que en el caso del agua caliente sí. Bien, y de hecho, si observamos estos frascos desde arriba, seguramente lo que van a observar es un mayor burbujeo en el caso del agua caliente, es decir, que rápidamente se pierden burbujas del seno de la solución, mientras que en el caso de la solución fría, ese efecto es inverso. Ojo con el hecho del resultado después de mucho tiempo. Por lo general, si uno deja pasar mucho tiempo, lo que va a observar es el efecto opuesto. Es decir, si deja pasar unas horas, vería en el borde de este frasquito muchas burbujas, mientras que en el caso del frasquito en agua caliente, muy pocas. ¿Eso por qué es? Porque en el caso del baño de agua fría todavía hay gas disuelto que empieza a perderse, que se sigue perdiendo, mientras que en el caso del agua caliente hubiera inducido la pérdida de ese gas a una velocidad mucho mayor y por lo tanto en ese punto ya no habría más gas disuelto perceptible. Pero bien, no me quiero meter en eso. Lo importante es notar que en el caso del agua fría, la bebida carbonatada pierde poco
gas en forma de burbujas, mientras que en el caso del agua caliente la pérdida es mayor y más rápida. Luego, les pedía que eso lo puedan relacionar con una gráfica similar a lo que sucedía anteriormente. Sí, y les proponía dos, la celeste y la naranja. Como verán, ambas están espejadas, es decir, los valores no importaban el valor numérico básicamente porque los podíamos obtener con una de las gráficas o con la otra. Lo que importaba era la tendencia. La azul era una gráfica decreciente, es decir, a medida que aumentaba la temperatura de la solución, la cantidad de dióxido de carbono disuelto en agua disminuía, mientras que en el caso de la naranja pasaba lo contrario. ¿Cuál de estas gráficas representa el fenómeno que observamos? Bien, claramente, a medida que aumentaba la temperatura se perdía mayor cantidad de dióxido de carbono del seno de la solución, por lo tanto, su solubilidad, la cantidad de dióxido de carbono disuelto en el agua, formando una solución con el agua, ¿se acuerdan que una solución es homogénea? Es decir, lo que veríamos sería prácticamente un líquido incoloro en el que no podemos notar burbujas. Su solubilidad decaería, cada vez habría menos gas disuelto y más gas en forma de burbujas, bien, que ese sí lo podemos notar con la vista. Por lo tanto, la gráfica adecuada es la celeste, la decreciente. Noten que esto es una gran diferencia si lo comparamos con los sólidos. Por lo general, la mayor parte de los sólidos, excepto algunas excepciones puntuales que se conocen, los sólidos aumentan su solubilidad en líquidos o en agua particularmente, si son solubles, a medida que la temperatura aumenta. Quizás aumenta poquito, quizás aumenta mucho, pero aumenta. Mientras que los gases, por lo general, disminuyen su solubilidad a medida que la temperatura aumenta. Esa es la principal diferencia de comportamiento entre ambos tipos de sustancias. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucede? ¿Cuál es la razón por la cual los sólidos y los gases se comportan tan distinto en solución? Bueno, intentaré explicarlo de manera sencilla, esto es bastante parcial, se necesitan muchos más conceptos para entenderlo, pero para que tengan una idea. Lo primero que necesito que comprendan es que cuando tenemos dos partículas unidas, por ejemplo, dos átomos unidos, o cualquier caso de dos partículas que están unidas entre sí, formando un enlace entre sí, si queremos romper ese enlace entre ellas, debemos suministrar energía al sistema. Es decir, externamente, de alguna manera, tenemos que suministrarle energía. En forma de calor, por ejemplo, un aumento de la temperatura para que aumente la vibración, agitando, digamos, estamos otorgando energía mecánica. No importa cómo, pero de algún modo tenemos que suministrar energía. Mientras que si las partículas están separadas y tienen tendencia a enlazarse y formar un enlace y se unen entre sí, esa unión libera energía al medio. ¿Bien? Es decir, la energía total del sistema unido es menor que la energía del sistema original. Entonces esa diferencia la libera al medio que los rodea. Esto sucede en la disolución. Cuando uno disuelve, supónganse que aquí queremos disolver esta sustancia que está representada aquí por dos partículas unidas entre sí, y estas son partículas de agua. Si nosotros queremos disolver esta sustancia, disolver sería separarlas entre sí y que cada una de ellas quede unida al agua. Lo primero que podemos pensar que sucede es una unión entre cada una de estas partículas con las partículas de agua. Bien, es decir, ahí tenemos una unión como primer proceso. Entonces, como dijimos recién, toda unión libera energía al medio. Luego, podemos pensar que ocurre la separación entre estas dos partículas. Es decir, que esta partícula quedará unida a sus aguas, pero separada de esta partícula unida a sus aguas. Como tenemos que romper este enlace, entonces debemos dar energía al medio. Es el balance entre estas dos energías la que el sistema otorga al medio cuando se une al agua y la que uno debe suministrarle para romper el enlace, es lo que a nosotros nos permite deducir si un proceso de disolución se va a dar o no. Analicemos en nuestros casos. Pensemos qué sucede con el sistema en su momento inicial, es decir, cuando tenemos el agua todavía no unida a nuestras partículas y las dos partículas iniciales enlazadas. Pueden pensarlo, si quieren un ejemplo,
a que esto representaría, por ejemplo, un cristal de sal y el agua que está a punto de entrar en contacto, a punto de mojar ese cristal de sal. Vamos a suponer que la energía de este sistema está en este nivel. Bien, no sabemos cuánto vale, pero está en esta altura, bien, que es un indicativo estimativo de cuánta energía tiene el sistema. El primer proceso que dijimos que íbamos a analizar era la unión entre las partículas de agua y cada una de estas partículas. Y dijimos que cuando eso sucedía, la formación de un enlace libera energía al medio. Entonces estaremos en este caso y la energía total del sistema disminuyó. Es decir, ahora todo este sistema, en esta conformación con esta estructura, a diferencia de esta, tiene una menor energía total. Bien, porque las partículas siguen enlazadas, ahí no hay diferencia, pero ahora se formaron enlaces con el agua y eso liberó energía al medio, es decir, perdió energía del sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que romper el enlace entre las dos partículas? Estaríamos en este caso, ¿bien? Siguen la unión con las partículas de agua, pero se separa la unión entre ellas. Dijimos que en esos casos teníamos que otorgar energía al sistema desde afuera. Por lo tanto, el nivel energético del sistema aumenta nuevamente. Entonces, aquí hay dos procesos energéticos. La cesión de energía hacia afuera y la absorción de energía desde afuera hacia adentro. Entonces la energía inicialmente disminuye y luego aumenta. Obviamente que esto no sucede así en la realidad, ambos procesos suceden juntos. Esto es una forma de estudiarlo. Pero lo importante es que si analizan el estado inicial, que sería el sólido separado del agua, y el estado final, que sería la disolución, es decir, el agua unida a las partículas separadas entre sí, la energía de este estado final es menor que la inicial. Es decir, se dio un descenso neto de energía. Eso lo vamos a llamar, vamos a decir, que es un estado estabilizado. Es decir, como este estado tiene menos energía que este, se estabilizó. Al ser más estable, está beneficiado. Es decir, el sistema per se, por sí mismo, va a intentar ir hacia él. Es decir, si uno cuenta con este sistema inicialmente, es decir, si ponemos en contacto, por ejemplo, la sal con el agua, podemos predecir que entonces se va a disolver, porque la energía de la disolución es menor, mejor dicho, la energía del estado disuelto es menor que la energía del estado no disuelto. Entonces, de ese modo, el proceso se va a dar. Bien, se dice que es espontáneo. Y de hecho, la energía que se utiliza para hacer esta predicción es la energía libre del sistema. No me interesa que sepan esto, de la energía libre y la espontaneidad, pero se los cuento porque en algún momento pueden encontrarse con eso. Para esto hay que hacer un montón de tener en cuenta un montón de cuestiones que acá no estamos teniendo en cuenta, pero a grandes rasgos esta es una forma de pensar el proceso. Ahora, analicemos qué pasa con la temperatura. Lo que tenemos aquí es lo mismo que les mostré antes, ¿bien? Y supongamos que eso es una cierta temperatura que vamos a llamar baja. Analicemos qué pasa con este proceso cuando la temperatura aumenta, es decir, cuando este agua está a una mayor temperatura. Aquí, fíjense que las partículas de agua van a tener, al estar a mayor temperatura, van a vibrar más. ¿Bien? Van a vibrar más, pero aquí este proceso energético, este descenso de energía inicial, está relacionado con la unión del agua a las partículas de sal, en este caso, por ejemplo, para que lo piensen. Esa unión no depende de la temperatura, o no depende mucho, en realidad, de la temperatura. En sí, como depende más que nada de que se puedan llegar y unirse, prácticamente no va a haber un cambio muy grande entre que eso suceda a baja temperatura o que eso suceda a alta temperatura. Ahora, el próximo paso es la separación entre estas dos partes. Y aquí sí, como estamos a mayor temperatura, la vibración del sistema es mayor, entonces esta ruptura se da con mayor facilidad, ya que es más fácil que estas partículas puedan desunirse y separarse. Por lo tanto, es este proceso energético el que cambia. Ahora, la cantidad de energía extra que le vamos a tener que suministrar al sistema para que esto se rompa va a ser menos, porque ya per se va a tener bastante energía dada por la temperatura, entonces les vamos a tener que dar un poquito más nomás para que se pueda romper. Entonces, fíjense que el primer proceso no sufrió cambios tan grandes, mientras que el segundo proceso sí. ¿Cuál es el resultado neto? Ahora,
este estado disuelto está más estabilizado, es decir, tiene mucha menos energía que este estado. Es decir, a altas temperaturas el estado disuelto está más estabilizado que a bajas temperaturas. Por lo tanto, este proceso de disolución es más espontáneo. Sucede con mayor facilidad. Espontáneamente el sistema va a tender en mayor proporción a ir hacia este estado, ¿bien? Porque este es más estable, es menos energético. Entonces, de aquí podemos deducir que a altas temperaturas hay mayor disolución de sólidos. Ahora, ¿qué pasa con los gases? ¿Por qué los gases se comportan al revés? Porque esto parecería aplicar también para ellos. En el caso de los gases, el diagrama inicial ya cambia bastante. Los cambios energéticos son bastante menos pronunciados y siguen siendo más o menos similares, son comparables. Es decir, hay una disminución energética cuando se unen las moléculas de agua al gas. Bien, por ejemplo, supongan que estos son dos partículas de dióxido de carbono en una burbuja. Es decir, estas dos partículas representarían como si fuera una burbuja de gas, bien, con dos partículas de dióxido de carbono. Si el agua se une a estas partículas, obviamente la energía disminuirá porque se forma un enlace, y luego tendremos que aportar energía para separar esas dos partículas de dióxido de carbono y permitir que se disuelvan en agua. Aquí, la principal diferencia está en la relación entre estas dos energías. Fíjense que ahora son bastante parecidas, es decir, se pierde no mucha y se necesita más o menos la misma cantidad para romper el enlace. ¿Esto por qué sucede? Porque hay una menor tendencia y una menor facilidad de que las partículas de dióxido de carbono pasen de estar en estado gaseoso a estar en estado disuelto en un líquido. Es cambiar de estado, y ese cambio de estado también requiere un poco más de energía. Es decir, se hace esta energía bastante similar a esta. Entonces, más allá que este estado es de menor energía que el inicial, es decir, hay una disolución real, son bastante parecidos. Fíjense que comparado con el anterior, estos están bastante cerca. Entonces, a una baja temperatura ya la disolución de los gases es bastante baja en general. De hecho, fíjense, analicemos los números, perdonen que vuelvo para atrás, pero fíjense aquí. La sal de mesa a 20 grados tiene una disolución de aproximadamente 40 gramos en 100 mililitros. A 20 grados el dióxido de carbono es de 0,17 aproximadamente gramos en 100 mililitros. Es muchísimo menos. Más allá de que analizamos la tendencia, el valor numérico también es muchísimo menor. Y esto lo podemos ver aquí en lo que estábamos analizando recién, en que esta flecha va hacia abajo, pero no tan profundamente. ¿Bien? No tiene una pendiente muy elevada hacia abajo que indicaría que este estado es mucho más estable que este. Es apenas más estable, entonces se disuelve un poco de dióxido de carbono. A altas temperaturas, lo que sucede es algo similar a lo que pasaba antes. En el primer caso, el primer descenso energético es el mismo. Dijimos que eso no estaba muy afectado por la temperatura porque era la unión de las moléculas de agua a las diferentes partículas. Pero lo que cambia bastante es la energía que necesitamos para la separación de estas partículas. ¿Por qué? Porque a altas temperaturas son preferibles los estados donde hay mayor libertad. Porque al haber más libertad, al haber mayor temperatura, que hay mayor vibración, las partículas pueden moverse libremente y pueden vibrar más libremente y sin estar contenidas o comprimidas por el estar disueltas en un líquido o estar formando un sólido. Entonces, siempre es preferible para las partículas a altas temperaturas los estados gaseosos que los estados líquidos o sólidos. De hecho, si al agua le aumentamos la temperatura, en algún momento va a preferir pasar a estado gaseoso y no quedarse en estado líquido, es decir, se evaporará. Por eso, a medida que aumenta la temperatura, la energía necesaria para separar esas dos partículas va a ser muy grande, va a ser cada vez más grande. Va a tener una mayor tendencia a mantenerse en un estado gaseoso que en un estado líquido. Por eso, esta flecha es la responsable del cambio, como sucedía antes, simplemente que ahora la tendencia es opuesta. Antes disminuía a medida que aumentaba más la temperatura y ahora aumenta. Va a llegar un punto en que esta flecha final va a tener una tendencia opuesta, es decir, que el dióxido de carbono va a preferir no estar en este estado, es decir, no disolverse y estar en este estado, es decir, un estado gaseoso separado del agua.
Por eso podemos explicar que la disolución de los gases en agua, que la mayoría se comportan igual, va siendo cada vez menor con la temperatura y que hay ciertas temperaturas límite donde la disolución prácticamente es nula, no se da. Es decir, que uno con temperatura podría desgasificar los líquidos. En general esto no sucede porque antes de llegar a esas temperaturas los líquidos o se evaporan, es decir, pasan ellos mismos al estado gaseoso, o se descomponen. Bien, y por último, lo que les pedía era una explicación, utilizando esto que vieron, de algunas situaciones cotidianas o que se pueden encontrar en la vida, que esto es algo muy similar a lo que van a tener que hacer en su trabajo final. Por ejemplo, aquí dice que los peces obtienen el oxígeno para respirar a partir del oxígeno disuelto en el agua, es decir, que el oxígeno que van a utilizar los peces es un gas que está disuelto en el agua. Si observamos un lago en verano e invierno, notaremos una mayor cantidad de peces cerca de la superficie en verano que en invierno. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bien, sabemos que a mayor temperatura, es decir, en verano, los gases son menos solubles en líquidos. Es decir, este oxígeno que necesitan los peces para respirar va a ser menos soluble, va a estar menos disuelto y va a formar seguramente pequeñas burbujitas que van a intentar escaparse. Al escaparse van a ascender hasta llegar a la superficie del agua. Los peces, por lo tanto, van a intentar ir hacia la zona superior, a la zona cercana a la superficie, para absorber estas burbujitas de oxígeno y poder obtener el oxígeno para respirar. En invierno, esta disolución va a ser mayor y por lo tanto van a poder conseguir ese oxígeno a distintas profundidades. El segundo caso era uno en que las centrales eléctricas consumen carbón, gas o derivados del petróleo para generar electricidad, y esto lo consiguen quemando las sustancias anteriores para calentar agua. El vapor de agua generado mueve turbinas que generan electricidad, y se observó que cuando se situó una central eléctrica al lado de un río, del que obtiene agua para funcionar, para calentar y hacer mover las turbinas, se ve que alrededor de esta central se mueren distintas variedades de peces. Esto ha pasado muchas veces. Se mueren distintos peces, pero los análisis toxicológicos del agua que devuelve esta planta al río no muestran ningún tóxico. Bien, es decir, la planta no está generando ninguna sustancia tóxica que envenene a los peces, como por ejemplo algún metal pesado o algún jabón o algo por el estilo. No devuelven nada que no sea agua. El mismo agua prácticamente que saca del río la devuelve, pero aún así se observa que los peces se mueren. ¿Cómo se podría explicar esto? Bueno, consideremos que si esa agua se devuelve caliente al río, al estar caliente va a tener una mucho menor concentración de gases disueltos, porque los gases son menos solubles a altas temperaturas. Por lo tanto, va a tener menos oxígeno disuelto, entre otros gases. Si ese agua es la que se devuelve al río y durante un tiempo considerable alrededor de la planta la temperatura media del agua crece, es decir, alrededor de la planta la temperatura del río es mayor a la normal, probablemente los peces no puedan tener el oxígeno suficiente para sobrevivir, para respirar, y mueran. Es decir que básicamente los peces morirían por una carencia de oxígeno porque al estar a mayor temperatura el agua encontramos menos oxígeno disuelto en la misma. Bueno, esto es todo. La idea del trabajo integrador final va a ser más o menos de esta forma, es decir, una situación en la que tendrán que explicar por qué sucede lo que sucede con los conocimientos adquiridos durante los experimentos hogareños. Saludos y vamos que queda poquito.